existió la Atlántida. Uno de los mitos y misterios más famosos de la humanidad sea probablemente el de la Atlántida. Esa civilización muy antigua que tenía un gran desarrollo tecnológico, armamentístico y político y que de pronto, de la noche a la mañana, desapareció. Este es un misterio que ha ocupado grandes investigaciones a nivel histórico, arqueológico, investigaciones serias, que se han intentado saber dónde estaba ubicada la Atlántida o a quién hacía referencia o si había alguna civilización real detrás de ella, pero nunca se ha llegado a nada. También por otras disciplinas menos ortodoxas y menos serias o científicas, como sería la ufología, lo han llegado a relacionar con los extraterrestres, insinuando que tal vez los atlantes, esos habitantes de la Atlántida, fueran una civilización alienígena que vino y compartió su saber con nosotros y cuando ya había terminado su labor desapareció y no dejó ningún rastro. En la cultura popular nos ha llegado por medio de leyendas, cómics. El mismo Aquaman supuestamente es un mestizo entre Atlante y humanos y nos habla de esa civilización de la Atlántida y nos enseña esa ciudad, incluso es el nexo de unión entre estos dos mundos para protegernos mutuamente. Incluso hay películas de dibujos como Atlantis, que es una película estéticamente muy bonita y que además nos viene muy bien para los niños para enseñarles cosas del mundo griego por medio de la fantasía y de los mitos. También está bien. Incluso en Bob Esponja, de manera más divertida, tiene una saga, unos cuantos episodios con personajes de una Atlántida ficticia. En fin, es un mito que ha llegado a nuestra cultura popular y todos tenemos alguna noción de lo que es la Atlántida. Pero ¿de dónde viene la Atlántida? ¿Qué hago yo que siempre hablo de filosofía ahora hablando de una cosa como la Atlántida? Pues la Atlántida, su origen, el primer personaje o la primera persona que habla de la Atlántida es precisamente Platón. Platón, y lo usa precisamente para hablar de cómo cree él que se debería organizar Atenas para llegar a un nivel mejor de civilización, de convivencia, de justicia y demás. Él lo hace por medio de dos diálogos, el Timeo y el Critias. Platón escribía toda su obra en diálogos y en ella aparecían varios personajes. Normalmente el más importante era Sócrates, su maestro, que era el que terminaba por decir la verdad, y había otras voces que explicaban otras teorías que a veces servían, a veces las ponía precisamente para demostrar su falsedad. Y entre estas voces, quien cuenta la Atlántida es Critias. Lo cuenta en dos diálogos, el Timeo, que es el primero de la saga, y luego está el Critias, que además Platón lo deja sin terminar. Y en esta historia nos cuenta un poquitín esta noción de lo que hay de la Atlántida. ¿Quién fue Critias? Critias fue un personaje real, un sofista. Los sofistas eran los grandes villanos de la historia de Platón. Platón no le gustaba nada los sofistas. Los sofistas eran gente que enseñaban oratoria, leyes, pero siempre con la intención de defender tu posición e intentar convencer a los demás de que lo tuyo era la verdad. De hecho, una de las tesis de los sofistas era que estaba bien inventarse historias para apoyar tu teoría. Es decir, Platón recoge el primer testimonio que hay sobre la Atlántida y lo pone en boca de Critias, una persona que era capaz de inventarse historias para llevar él razón. Critias, cuando empieza a hablar de la Atlántida, él cuenta que lo había oído de su abuelo. Es decir, él no dice que él haya conocido la Atlántida, sino que él oyó la historia de su abuelo. Y su abuelo oyó la historia de la Atlántida de Solón. Y Solón había oído esta historia de unos monjes egipcios. Y estos monjes egipcios le dicen a Solón: es que los atenienses no tenéis memoria. Pero antes de vuestra Atenas existió otras Atenas, y una de esas hace 9000 años fueron capaces de vencer a los atlantes. Y de esto no ha quedado constancia escrita, pero nosotros lo sabemos. Y te vamos a contar la historia. Entonces le cuentan la historia a Solón. Solón se la cuenta al abuelo de Critias, el abuelo de Critias se la cuenta a Critias cuando era pequeño, y Critias se la cuenta a Sócrates para intentarle convencer de que esa civilización era muy buena. Podéis imaginar la credibilidad que tiene esto. Por lo tanto, ¿podemos decir que la Atlántida existió? Sí, pero en los diálogos de Platón. ¿Y cómo es la Atlántida que nos cuentan estos diálogos? Pues nos cuenta que es una Atlántida que surge en mitad del océano,
es Poseidón el que deja allí a su estirpe y generan una civilización de semidioses, de gente muy potente, pero que de pronto los dioses se enfadan con ellos, ayudan a Atenas y terminan siendo vencidos de la noche a la mañana, y además los dioses la dejan enterrada en el mar. No se explica bien cómo porque el libro no está acabado. Entonces, claro, o sea, todo está en la fuente que genera este primer mito o este primer misterio. Por lo tanto, no le podemos dar mucha credibilidad a nivel histórico y puede que no tenga mucha importancia a nivel histórico ni arqueológico, pero sí a nivel filosófico y a nivel narrativo y de escritura, porque inaugura una forma de explicar pensamientos y razonamientos que es la de la distopía o utopía, y es el generar lugares que no existen, que no están en ningún lugar o que son muy parecidos a nosotros pero con una pequeña diferencia. Y esta es una línea que la inaugura Platón, pero la vemos después en autores tan diversos como San Agustín por medio de la Ciudad de Dios, Tomás Moro con la Utopía, o incluso actualmente lo vemos con Un Mundo Feliz de Huxley, lo hemos visto en Walden 2 de Skinner, incluso en el cine lo hemos visto en películas como Dark City, películas como Divergente, en fin, películas que intentan explicarnos ciertos valores o antivalores o sociedades en las que no nos deberíamos ver reflejados. Por lo tanto, la Atlántida no existió, las distopías no existen, pero eso no implica que no sean necesarias. Son necesarias porque estos lugares imaginados nos ayudan a saber a dónde queremos llegar o en qué no nos gustaría convertir.